Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El Consejo de la Judicatura aprobó el uso de avatares digitales como medida de seguridad para proteger la identidad de personas que participen en determinadas audiencias telemáticas relacionadas con casos de alta sensibilidad. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora al doctor José Chalco, abogado constitucionalista. ¿Cómo le va, doctor Chalco? Hernán Higuera le saluda. Buenas noches, Hernán. Es un gusto estar con usted y con quienes nos escuchan. Bueno, hemos llegado a este punto, ¿no? ¿El sistema judicial necesita avatares? Mire, este es un punto, yo diría, no muy correcto para una solución integral. Es un punto que tiene muchas deficiencias y en donde hay que mirar con proyección al país, con medidas sostenibles, pero además con medidas que tengan un sentido institucionalizador. Poner diseños gráficos, retratos gráficos a jueces, yo creo que la primera preocupación debería ser, ¿y de la pantalla qué sucede? Porque esto está habilitado en la resolución del Consejo de la Judicatura para hacerlo en audiencias telemáticas. Claro. ¿Y después qué? ¿Y antes qué? ¿Y en ese momento se soluciona el problema? No soluciona. ¿Y es algún parche siquiera deseable para tener una mejor situación? Tampoco lo es. Yo creo que además quita rigurosidad, respeto a una institución como es la justicia, que en el país tiene una crisis sistemática muy profunda. Sí. Hay soluciones más potentes que pensar. ¿Se podría pensar que hay un temor de la judicatura de no poder garantizar la seguridad a los jueces y que quieren acostumbrarnos a la administración de justicia siempre por vía telemática? Yo diría, contestando a su pregunta, algo sustancial, Hernán. ¿Acaso la no injerencia en el Poder Judicial es solamente hacer presiones vía llamada, vía dinero? No, también es quitarle recursos a un juez. Es quitarle la potestad sustancial que los jueces tienen de que el Estado les cuide. El Estado no debe esconder a sus jueces. El Estado tiene que proteger a sus jueces. Y esa es la premisa que aquí, a mi punto de vista, está invertida. Y no se está pensando en soluciones potentes, reales, estratégicas y mirando modelos internacionales que han funcionado muy bien. El Consejo de la Judicatura dice, yo no administro la policía. Cuidado, nadie le está pidiendo que administre la policía. Nadie le está pidiendo que administre los armamentos del país. No. Usted lo que le corresponde hacer es tomar acciones, decisiones y proyectar, coordinar con otras instituciones las soluciones reales y efectivas a avatares a los jueces. No corresponde. Yo creo que eso no solamente que, vuelvo a decir, no soluciona el problema, sino que debilita aún más a una institución que exige y clama por seriedad, por respeto. ¿Es un cambio de término? Porque antes se hablaba de los jueces sin rostro, ahora hablamos de los jueces con avatares, digamos, un juego de palabras que va hacia el mismo problema. El tema que usted señala, la pérdida del respeto a la función judicial, a la autoridad de un juez en un caso judicial. Terrible. Déjeme exponerle algo fundamental. El juez sin rostro en la doctrina implica aquel juez que se protege de tal manera en que no se conoce su identidad, nombre, apellido, y a eso se le denomina un juez sin rostro. Aquello, de conformidad con el sistema interamericano de derechos humanos, ha sido cuestionado y en sus estándares se ha dicho no se puede hacer. ¿Por qué? Porque los sujetos procesales, las partes, tienen el derecho al debido proceso de conocer quién le va a juzgar, de saber si quien está juzgando es una persona idónea sobre la cual no recae alguna forma parcial en la decisión, que no sea enemigo, amigo, manifiesto, etcétera, ¿no? Estas son las razones de por qué la Corte IDH ha dicho en sus estándares, sistema al que además del Ecuador ha suscrito y ratificado sus instrumentos internacionales, ha dicho esto no corresponde. Entonces, hoy no tenemos un juez sin rostro, esto hay que aclarar al país. Lo que tenemos es avatares, pero la identidad del juzgador
se conoce en el sorteo de la causa, Hernán, en el momento de la providencia, en el nombramiento que usted encuentra en línea, los nombres de hijos, direcciones, familiares, etcétera, usted lo puede conocer hoy. Por eso es que yo señalo que esta no es una medida que realmente garantice independencia, no injerencia de los jueces y menos aún tutela. Hay soluciones, claro. Si yo no propongo acampar en la tristeza, yo no estoy sosteniendo que hay que acampar en el dolor y la melancolía. No, hay que ver soluciones. ¿Cuáles son? Permítame exponerle, Hernán. Claro, basados en los modelos internacionales, ¿cuáles serían? Primero, todo abogado en los primeros años de derecho aprende que la competencia del juez nace de la ley. La ley es la que le da la competencia a un juez. El gobierno tiene 77 votos, mayoría absoluta, con la cual podría reformar 3 cuerpos normativos fundamentales en materia procesal: Código Orgánico General de Procesos, Código Orgánico Integral Penal, COA, Código Orgánico de la Administración. ¿Para qué? Para que en aquellos delitos más graves, en aquellas acciones que suponen presión a los jueces, estas, por competencia que nace de la ley, establecido en la ley, puedan ser sustanciadas por jueces que se encuentran en el exterior. Usted tiene que designar, nombrar jueces en el exterior, no de tránsito, por favor, no transitorios, no que vayan un momento en una embajada, no. Jueces permanentes en el exterior cuya competencia nació en la ley. Esto es lo que hay que pensar como país. Lo segundo, recuerde usted la ley de inteligencia. Tanto nos preocupamos porque los agentes de inteligencia tengan doble identidad, doble cedulación, tengan la potestad de quemar sus papeles para que el Contralor General no conozca, etc. ¿Ya pensaron en los jueces fiscales y servidores de la función judicial, tutelas de esa naturaleza? No, aquí no se piensa en eso. Se piensa en parches. Por ejemplo, aquí los jueces, los fiscales deberían tener doble cedulación para su vida civil privada y su vida de la función. ¿Han hecho eso? No lo han hecho. Un plan de infraestructura tecnológica, de seguridad que rebase las escuchas a quienes son incómodos para hacer realmente escuchas a sujetos procesales peligrosos para la vida de jueces y servidores. ¿Se ha hecho? No. Infraestructura en los edificios. Usted entra a cualquier complejo judicial del país, apreciado Hernán, y da pena mirar que usted tiene a veces algún instrumento de seguridad que no funciona. No hay controles de ingresos, no hay controles de cómo se ingresa, de qué metal es peligroso, no hay nada de eso. Yo sí creo, Hernán, que aquí hay que pensar en una política integral. Por hablar de la seguridad de los jueces, porque si hablamos del sistema judicial, hay que pensar en una urgente refundación y reestructuración que rebase las coyunturas y que piense que el sistema judicial necesita una intervención mucho más profunda que simplemente maquillajes de temporada. Claro, el avatar serviría quizá para proteger a los jueces de la delincuencia común, pero como usted señala, no garantiza de que no vayan a ser sujetos de presión de otra índole por parte de otros actores interesados, como ya hemos visto, ¿no? El caso del doctor Serrano, Carlos. Verá que la delincuencia común, el día de hoy, apreciado Hernán, ya no es una delincuencia de arranchadores, ni una delincuencia de amenazas vagas. Mafias. Es una delincuencia, exacto, transnacional, mafiosa y que necesita instrumentos del poder político. Instrumentos del poder político, de órganos políticos, no porque lo digo yo, porque eso es lo que hemos visto en Purga, en Metástasis, en Plaga, es lo que hemos visto en sentencias públicas. Instrumentos del poder político para delinquir. Entonces, ¿cómo usted, en un sistema judicial de esta naturaleza, no piensa en soluciones mucho más rentables, mucho más efectivas? El sistema judicial necesita una refundación. Esa es la verdad. El sistema judicial necesita que dejemos de hablar de avatares gráficos para hablar de los avatares de la vida del sistema judicial ecuatoriano. Aquí el superparchismo, parchar todo, no nos lleva a ningún lado. Vea, de la audiencia telemática no pasamos. La audiencia telemática, puesto un gráfico a los jueces, yo insisto, no soluciona los problemas de raíz, pero es un intento importante.
oiga, yo creo que sería importante si tiene una visión integral. Pero es una buena iniciativa, un buen plan piloto. Yo personalmente no creo que lo sea, en tanto y en cuanto usted no ha resuelto los otros elementos que yo sostengo. Vuelvo a decir, porque yo no acampo en la crítica, no acampo en el dolor. Estoy proponiendo soluciones. Reforme las leyes procesales, cree tribunales, mucho mejor que un juez monista, personalista. Cree tribunales en el exterior para los delitos más gravosos. Tercero, usted puede tener una tranquila potestad de reformar la ley de inteligencia para tutelar a los servidores judiciales también. La doble cedulación, los agentes de inteligencia y contrainteligencia para escuchas, para mirar qué se está preparando, perpetuando en contra de un servidor judicial. Eso ¿por qué no hemos pensado? Y luego un plan mínimo de seguridad personal que rebase a las actuales caravanas que vemos a veces un poquito exageradas para otros funcionarios. ¿Y qué pasa cuando las audiencias sí son presenciales? ¿Cómo actuamos ahí en protección a los jueces? ¿Qué pasa con el plan de seguridad aprobado por la Judicatura? Cuando están, digamos, los acusados, sus abogados y los acusadores, ¿no? La resolución señala que los jueces podrían voluntariamente solicitar que sea telemático y a través del uso de estos gráficos, que estén en pantalla. Si usted quiere, en una suerte de anticiparse a peligrosidad o dificultades que pudieran existir. Sí, ese es el camino uno. El juez está obligado también a saber de inteligencia aquí. No, aquí hay que pensar, vuelvo a decirle, inclusive en la infraestructura de los complejos judiciales, de la fiscalía. Cuando uno va a los complejos judiciales, mira lo lamentable. No hay ninguna protección, no hay ninguna seguridad para ningún operador del sistema. Pero si en este país están matando a jueces, están matando a fiscales y a abogados. Esa es la realidad. ¿Cómo funciona en otros países la seguridad de jueces? Para tener una idea y una dimensión de cuán distantes estamos de brindar seguridad a la administración de justicia, al caso de los jueces y fiscales. La inteligencia estatal no está precisamente diseñada en otros estados para mirar a voces incómodas. Está diseñada para tutelar a sus funcionarios, al Estado, a la integridad del Estado, a la integridad del Estado de Derecho. ¿Por qué al Estado de Derecho? Porque la justicia es la columna vertebral del Estado de Derecho, primero. Segundo, hay planes muy potentes de protección y seguridad a los jueces. Allá jamás se retiraría una seguridad de un juez que tiene un alto índice de amenaza o de peligrosidad de sus sujetos procesales. Allá jamás se exiliaría a un juez que ha denunciado actos de corrupción. Entonces yo creo que esto es lo que hay que pensar. En planes de seguridad emulando, vuelvo a decir, las buenas prácticas de otros países. Y la existencia de jueces en el exterior para causas delicadas que suponen presión o que suponen amenazas, eso es una cuestión que se lo hace inmediatamente. Y se lo podría hacer, vuelvo a decir, bajo lo que se aprende en las facultades de derecho. La competencia nace de la ley. Reforme la ley y dé competencia a sus jueces. Ok, se han hecho las propuestas, doctor. Termino con esto. Ya esta medida está vigente, está aprobada por el Consejo de la Judicatura y no hay la intención de dar marcha atrás. ¿Y entonces? Hay que pedir sensatez. Yo creo que el entonces es pedir caminos en donde se pueda integrar a esa decisión otros elementos fundamentales. Debemos dar retro, no van a dar retro, pero al menos pensemos con un poquito de menor vértigo, un poco de mayor creatividad, innovación y aprendizaje de buenos modelos, lo que hay que hacer. Hay que aprovechar que hay pronunciamientos, al menos hay pronunciamientos de un gobierno que dice apoyamos a la independencia judicial, apoyamos al sistema judicial. Bueno, sea órgano garante de aquello y permita que hayan las reformas que estoy planteando en la Asamblea Nacional con su mayoría. Y además, permite al país debatir, y esto hay que decirlo con mucha fortaleza, el país tiene que debatir una refundación del sistema judicial. Y eso no se debate en la coyuntura.
Eso no se debate en el día a día y menos en elecciones seccionales. El país requiere una comisión nacional que encuentre el diagnóstico, los caminos y legitime en el país los cambios que hay que hacer en el sistema judicial, porque ya no da más. Muy bien, doctor José Chalco, muchísimas gracias en este análisis sobre el uso de avatares para el tema de los procesos judiciales. Ha dicho el doctor que no necesita medidas parches del sistema judicial, más bien reformas al Código Orgánico de Procesos, al Código Orgánico Integral Penal y al COAD. Reformas importantes para garantizar el accionar de los jueces. Muchas gracias, doctor Chalco. Apreciado Hernán, ha sido un gusto estar con usted. Buenas noches. Un gusto igualmente. Buenas noches. Noticias, entrevistas, análisis e información.